lindo es nuevamente poder abrir la palabra de Dios, no como algo repetitivo, sino qué lindo es poder hacerlo. Hace poco tiempo tuvimos la visita de hermanos que están misionando, ¿no? Y que no se puede compartir esto que hacemos nosotros. No podemos tener la palabra de Dios así tan libremente. Hay hermanos que no lo pueden tener y nosotros lo tenemos y es un privilegio y es muy lindo compartirlos entre todos y que podamos tener esta constancia de poder escucharla, de poder leerla, de poder escuchar a otros, de escuchar el testimonio de otros, de cómo llegaron a conocer la verdad y demás. Hoy quisiera que hablemos acerca de una de las cosas que trata la palabra de Dios que tiene que ver con nuestra conciencia, ¿sí? Y el llamado a tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Y viendo un poco a qué se refiere esto, la palabra de Dios, llegué a este punto, ¿sí? Escuchando a una persona, ¿sí? Que había mencionado esto, que el derramamiento de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ganó una conciencia limpia. Está bien y está mal, podríamos decir, porque el sacrificio de Cristo es para el perdón de pecados, para llevarnos, ¿sí? Llevar cautivo todo pensamiento, todo pecado allí a los pies de Cristo, ¿sí? Y Él cargó en aquella cruz todo el pecado de toda la humanidad. Ahora, la consecuencia de eso implica esto, un llamamiento a tener una conciencia limpia. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra de Dios acerca de esto y vamos a entrarnos en esto. Pero en primer lugar, a modo introductorio, tenemos que hacer una diferencia y es que hay algo que la palabra de Dios dice que todos tenemos, ¿sí? Tanto nosotros como los incrédulos, y es aquellos incrédulos son aquellos que no creen en Dios, que no han puesto su fe en el Señor, y Dios llama a todos, ¿no? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay algo que la palabra de Dios menciona, que es que hay una ley natural que está en todos. Hay una ley que actúa en nosotros, que es la moral, ¿sí? La moral es aquello que nos determina qué está bien y qué está mal, ¿no? Para cada uno de nosotros, eso es a simple rasgo la moral. Y está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene eso, el derecho, ¿sí? Por ahí los que estudian abogacía y demás, tienen, se introduce un poco más en esto y lo llaman, ¿no? Figuran o forman conceptos que tienen que ver con las buenas costumbres, ¿no? Cuando uno estudia mi carrera, por ahí tuve algunas materias de derecho y los usos y costumbres, pero también están las buenas costumbres, ¿sí? Ustedes pueden hacer cosas, por ejemplo, hacer un gesto obsceno en la vía pública no tiene una pena y no tiene un castigo legal, ¿no? Es una mala conducta y todos estamos de acuerdo en que no nos podemos comportar así, ¿no? Esa es un conjunto de normas que están establecidas, que la ley no las pena directamente cuando pasan cierto grado o cuando pasan cierto nivel, ¿no? Obviamente la ley contempla esto, ¿sí? Pero lo simple, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes cuántas veces han visto un vehículo andar y que sale una manito de un nene o tal vez de un adulto tirando algo por la ventana, ¿no? Y si imagínense usted queriendo hacer una denuncia acerca de esto, ¿se la tomarían o no? Si mirá, yo vi un auto patente tal que tiró una cáscara de naranja por la ventana, no hay una sanción para eso, ¿sí? Pero las buenas costumbres, los usos, ¿sí? La moral nos acusa de que no está bien eso, porque dañamos el medio ambiente. Tomar prestado algo sin que el otro se entere, ¿no? Iba andando, me encontré una bici, me fui a dar una vuelta, volví, la dejé, ¿está bien? No, porque no la pedí prestada. Y imagínense nosotros queriendo denunciar eso. No, me sacó la bici, se fue a dar una vuelta, volvió, me la dejó acá. Bueno, el policía le va a decir, ¿pero se la devolvió? Sí, bueno, listo, no pasa nada, no hay una sanción para eso, ¿no? Pero las buenas costumbres nos dicen que no puedo usar cosas que no son mías, así sea que las tome prestadas, así sea que la ley no estipule una sanción para eso. Estos que son principios del derecho, o como decía,
al principio la moral que nos acusa qué está bien y qué está mal, qué para nosotros es bueno y qué para nosotros es malo. Pero simplemente la moral hace ese juicio, ¿no? De qué para nosotros está bien y qué para nosotros está mal. Qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Pero simplemente hasta ahí llega eso. La conciencia, en cambio, es otra cosa, es el testimonio interno que ya nos acusa o simplemente nos valida algo, ¿no? Ya que lo hacemos a través de ¿qué? De los pensamientos, ¿sí? Podemos tener la moral incluida de saber qué está bien y qué está mal. No puedo tomar prestado una bicicleta que no es mía, sin autorización del dueño, ¿sí? Pero la conciencia también actúa en esto a través de los pensamientos, ¿sí? Nosotros vamos todo el tiempo pensando en esto y validándonos o acusándonos. Che, no puedo hacer esto, ¿no? Si me encuentro un bolsón de dinero en la calle, vamos pensando acá, depende cuánto, dice, ¿de cuánto estamos hablando? Para ver qué, ¿no? Pero vamos camino a casa y la conciencia va, che, yo tengo que ir a denunciar, ¿no? Miramos para adentro, ¿cuánto hay? No, la conciencia actúa ahí, ¿no? Sabemos que está bien y que está mal. Sabemos. Pero bueno, nuestra conciencia actúa ahí también a través de los pensamientos, validando esto o tal vez estando en desacuerdo y yendo en contra de eso, de lo que sabemos que está bien, ¿sí? Ahora, yo quería leer dónde encontramos esto en la palabra Segunda de Corintios. Perdón, me confundí, pegué 2 veces. Romanos 2, capítulo. Está hablando la palabra de Dios de los gentiles, de los que no son del pueblo judío, a los que no les llegó la ley. Dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Dios puso en todos esto, aunque no tengan la ley, en la creación Dios puso algo que acusa de qué está bien y qué está mal, aún siendo gentiles y aún no teniendo la ley de Moisés, los escritos, y aún sin poner su fe en Dios. Y dice esto, ¿no? Que sus conciencias les acusan o les defienden sus razonamientos, lo que piensan, lo que deciden, lo que toman. En primer lugar tenemos la moral, en segundo lugar tenemos la ley natural, que es la moral, y tenemos en segundo lugar lo que es la conciencia, pero esto, gracias a Dios, que hay algo más. ¿Sí? Porque si vemos cómo nos comportamos en sociedad, ¿sí? Una sociedad sin Dios, una sociedad que excluye a Dios de la educación, de las escuelas, de muchos lugares, ¿no? Y nosotros respetamos eso, la forma de país en la que estamos formados, cómo están formadas las naciones, pero no tiene como estandarte a Dios, ¿no? Y los principios de Dios y lo que Dios demanda. Pero Dios hizo una obra maravillosa. Si bien en el Antiguo Testamento leemos que Dios le dio, ¿sí?, las leyes a través de tablas a Moisés, Dios hizo un nuevo pacto. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario, Él nos da algo sorprendente, que es una nueva naturaleza. Él pone en nosotros su Espíritu Santo y ahora en nosotros actúa algo más aparte de la ley moral, aparte de nuestra conciencia, sino que actúa parte de Dios en nosotros. Ahora, para entender esto, Dios envía a Cristo Jesús, comienza en nosotros un nuevo pacto con la humanidad,
ya no hay sacrificios de animales. Cristo muere para cargar el pecado de todos nosotros, ¿sí? Cristo va a la cruz del Calvario por nuestro comportamiento, por nuestra forma. Dios, a lo largo de toda la humanidad, intenta acercarse al hombre para proveerlo de mucho más de lo que ya tiene. Fue creado a imagen de Dios, es hechura suya, pero Él quiere hacer una obra en nosotros. Él quiere hacer algo más. Y Dios intenta acercarse a la humanidad y que la humanidad tenga por estandarte a Dios. Y quiere restablecer esa relación con nosotros. Dios quiere tener un vínculo más fuerte con nosotros. Y Dios envía a Jesucristo a morir en la cruz. No envió a cualquiera, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, a cargar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Lo que nos correspondía a nosotros era la muerte, porque nuestra conducta, aún teniendo una moral, sabiendo lo que es bueno y malo, es alejada de Dios. Es tendiente a tomar decisiones que me alejan de Dios, que ofenden a Dios. Y lo que cantábamos hoy, santo, 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 así es Dios. Y ninguno puede estar en su presencia si no es limpio, si no es regenerado, si no es hecho nuevo, si no tiene una conciencia nueva, una mente nueva, un corazón nuevo. Y Dios provee esa solución a través de Jesucristo. Jesucristo viene a morir en una cruz, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que pueda tener vida eterna. Dios desea eso, desea reconciliarse con cada uno de nosotros. Dios desea que la sangre de Cristo nos limpie, que el sacrificio de Cristo en el Calvario represente algo para nosotros, que nos mueva a lo que dice la palabra de Dios, a arrepentirnos y a entregarnos delante de Dios. Para lo único que por ahí somos buenos es para generar ansiedad, para preocuparnos por cosas que no tienen sentido. Sí, me encanta el versículo de la palabra de Dios que dice, ¿no?, que es mejor el día de luto, cuando estamos allí en un momento, en un velorio, ¿no? Porque ahí tomamos conciencia de las cosas que importan. Ahí ya el dinero no tiene sentido. Ya ahí los bienes no importan. Tomamos real conciencia de que lo que importa es la vida. De que lo que importa y lo que nos queda es lo que hicimos mientras estábamos en vida. Pero viene Dios y nos dice, yo quiero que tengan vida y vida en abundancia, que tengan vida eterna. Dios quiere darnos una vida eterna. Dios quiere darnos un mejor pasar, y no económico, y no funcional a esta vida, no funcional a este sistema, sino una nueva vida en Cristo, donde las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Mi conciencia empieza a funcionar de otra manera. Ya mi juicio no es solo bueno o malo, sino es ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? La palabra de Dios nos da todas estas respuestas. Y los caminos, como decimos, no llevan todos a Roma, sino en este lugar nos llevan todos a Cristo, a los pies de Cristo, ¿no? Cantamos en esta última canción, ¿sí?, dejar todo ahí, a los pies de Cristo, entregarle todo, que Él sea el que determine el rumbo nuestro en esta vida. Sabemos que Dios tiene planes y sus pensamientos para nosotros no son malos. No hay intencionalidad, una doble intencionalidad. O como muchos quieren hacer creer que Dios es macabro, ¿no? Cuando empezamos a venir a la iglesia, lo primero que nos dicen por ahí, para los que no tenemos familia creyente, es que nos lavan la cabeza, ¿no? Que acá pareciera que nos encierran en un cuartito, ¿no?, a cada uno, y nos empiezan a dar instrucciones, y dale, que dale. Y venimos voluntariamente. Y Dios nos invita
crean en mi Hijo Jesucristo. Entreguen su vida a Él. Él tiene cosas maravillosas y no son de este mundo, no son de esta tierra. Él hace cosas que nadie puede hacer, que es trabajar en nuestro interior, en nuestra alma, ponerlas seguro. Dice que nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nuestra alma está segura, nuestro destino eterno está seguro. Si nos toca partir de esta vida, sabemos a dónde vamos, hermano. Y eso es paz, eso es tranquilidad. Eso es lo que Dios da. Y dentro de esto, ¿sí?, volviendo a introducirnos en el tema, pero sin dejar de pensar en esto, no dejemos de pensar que Dios nos llama. No importa si hace mucho que venimos a la iglesia, si hace poco, Dios nos llama a arrepentirnos, a entregarle nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, todo a Él, para que Él actúe. Dios no nos defrauda. Dios no nos abandona. Y lo digo con conciencia de causa, ¿no? Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. Y es mi experiencia y los invito a que vivan esa experiencia. ¿Sí? Que este es el deseo de Dios, que nos reconciliemos con Él, que nos encontremos con Cristo y que en Él sane todas las cosas, que nos guíe a lo que Dios quiere. Tenemos ahora esta ley moral, esta ley natural que está en todos, tenemos la conciencia, ¿sí?, y tenemos también esto que Dios ofrece, la ley de Cristo, podemos decirle así, ¿sí?, que es de amor y de vida, que pone en nosotros amor y vida, gratis, gratuitamente. Nos invita a esto, a que podamos disfrutar de esto en nuestro ser también. Ahora, para los que estamos ya por ahí más familiarizados con esto, que realmente el Señor trabajó en nuestro corazón, la palabra de Dios dice, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 6, dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. ¿Sí? Nuestro trabajo y nuestro ministerio es llevar a Cristo. Es que la gente, que cada uno de nosotros llegue a los pies de Cristo. El resultado es es evidente. Nuestra vida es una carta que todos están leyendo. Nosotros nos leemos entre nosotros. Y dice, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Es la Nueva Traducción Viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esta nueva ley que actúa en nosotros no está escrita, no está en tablas, está en nuestro corazón. Cuando le damos lugar al Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Él, nuestra vida habla. Somos una carta abierta que todos leen, que todos pueden ver. Ahora, no está escrita, sino que está grabada, que está sellada en el corazón de cada uno de nosotros. Dice el versículo 4, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Hay un nuevo
pacto grabado en nosotros, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida. Y que es esto, da vida. Hay uno de los comentaristas, dice, que es John MacArthur, que la sociedad pagana aprecia por lo general o intentan poder tener en práctica los principios de la ley de Dios. Se valoran cosas como la justicia, la honestidad, la compasión, la bondad, pero este conocimiento testifica en contra en el día del juicio. ¿Sí? Dice Dios que esto que Él ha puesto, el conocimiento del bien y del mal, juega en contra de los que no creen en Dios. Porque Dios un día va a juzgar a la humanidad. Y esto que la humanidad busca hacer, la justicia, la compasión, la honestidad, la bondad, que provienen de Dios, del obrar del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dios nos ha dado este regalo precioso de tener a Cristo en nuestra vida, de que su Espíritu Santo actúe en nosotros, de que nuestra vida sea una carta que todos puedan leer, que todos puedan escuchar. Ahora, la palabra de Dios también, con respecto a tener una conciencia limpia, nos da un mandato, nos da una dirección. Es intencional porque tenemos que trabajar en esto. ¿Sí? Si bien el Espíritu Santo hace su obra, nos muestra, nos capacita, nos restaura, hace su obra, Dios a través de su Espíritu Santo actúa en nosotros, hay algo que nosotros tenemos que hacer. No para ganarnos el favor de Dios ya, porque Dios ya nos dio vida eterna, ya envió a su Hijo Jesús por nosotros, nos dio la posibilidad de poner nuestra fe en Él, de confiar en Él, de abrazarnos a Él. Pero nos invita, y vamos ahí a Hechos, capítulo 24, versículo 16. Está Pablo, el apóstol Pablo que mencionaba Mati hace un minuto, y está frente a un concilio, lo están acusando, dice que armaron un complot, ¿sí? Se pusieron de acuerdo el sumo sacerdote y un par más y lo apresaron y lo llevaron frente al gobernador, que en la época romana, ¿sí? Se acusaba, y la acusación era, ¿no? Ahora, para verificar eso que yo podía acusar a alguien, pero ¿cómo verificaban eso? No había antecedentes, no había secretaría de nada, ¿no? No había fiscalía. El gobernador consultaba. Le decía, mira, vos podés consultar, ¿no? Y Pablo se defiende de esto, lo acusaban de que estaba haciendo alboroto, de que estaba diciendo blasfemias, de tantas otras cosas. Esta era una de las tantas que Pablo le tocó estar ahí. Ya había estado preso, ya lo habían acusado también, pero esta vez el imperio romano sobre los judíos era permisivo, ¿no? Les permitían algunas cuestiones, pero los que juzgaban eran los romanos. Y Pablo, siendo acusado ante un gobernador, lo acusan y Pablo dice en el capítulo 24, versículo 16, la Reina Valera dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Me quiero detener en la primera parte, y esto es la idea de seguir con este punto, que es único, es decir, hay la Nueva Traducción Viviente, no sé si dice tratar de mantener, dice siempre trato de mantener. Tratar de mantener, procurar mantener. Son acciones que uno hace, ¿no? Así como Pablo también en algún momento cuando hablaba del contentamiento, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ¿no? Es un aprendizaje, es un poner nuestra disposición de procurar, de tratar de mantener esto.
de esforzarnos, de poner de nuestra parte para esto. Estos verbos implican una acción de nuestra parte. Implican que Dios nos ha dado las herramientas para esto, pero implican que nosotros pongamos el accionar. ¿No? Nos ha dado, por ahí el ejemplo muy de que me gusta la comida, ¿no? La pasta linda, ¿no? Que hay que darle ¿cómo se llama? No, yo le digo pasta linda, pero ¿cómo es? La mandolina se llama. Para hacer las pastas, ¿no? Cuando me meten. ¿Sí? Pasta linda, ¿está bien? Es la marca, me parece. Bueno, no vamos a entrar, no vamos a ir por la rama ahora. Hablando de ramas, metemos y la pasta no se hace sola. Tal vez hay alguna ya un poco más de tecnología, ¿no? Pero la antigua hay que ponerla a andar, ¿no? Hay que darnos manija. Dios nos dio todo. Nos dio su Espíritu Santo. Lo puso en nosotros. Derramó, nos limpió con la sangre de Cristo. Nos toca poner en acción esto, nos pone a trabajar. Mantener una conciencia limpia implica ir al Señor, implica clamar al Señor. Como habíamos dicho, como habíamos leído en el versículo anterior, no que seamos nosotros, ya estemos capacitados para esto, ¿no? Que hay algo de nuestra parte para que nos jactemos. Es lo que hace Dios en nosotros. Y clamar al Señor por limpieza, tal vez es lo que por ahí más nos cuesta. Clamar al Señor que Él limpie nuestra conciencia, que Él trabaje en nosotros, que Él saque, ¿no? Estamos desacostumbrados a decir, Señor, sacá lo que no sirve. Hay muchas cosas que no sirven, hermano. Y lo digo por experiencia, ¿no? No para acusar a nadie. Tenemos que desechar cosas que están en nuestra conciencia, pensamientos que están ahí, ¿no? Por ahí fábulas o cosas que nos han quedado de otro tiempo. Y clamar al Señor por limpieza, por sanación, pedirle a Él que Él actúe en nosotros. Hermano, ver la mano de Dios actuando en eso va a incrementar nuestra fe sin duda. Porque vamos a ser un testimonio vivo de lo que Dios hace en nosotros. Y implica esto, procurar esto, pedirle al Señor constantemente que Él nos limpie, que Él trabaje ahí. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 14, de la Nueva Traducción, dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Y el remate es excelente, para que adoremos al Dios viviente. Hermanos, procurar tratar de tener una conciencia limpia, nos lleva a esto, para que adoremos a Dios de la manera correcta. Para que nuestra acción, ¿sí? ¿No? Porque esto pasa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, obviamente se va a reflejar en un accionar exterior, ¿no? No estamos pensando solamente todo el tiempo, estamos moviéndonos, estamos en acción. Y más adelante vamos a leer un versículo que habla de esto. Y dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos puede limpiar? Y esto es lo que decía al principio, todos los caminos nos llevan al Señor, a clamar por limpieza, por corrección, por guía, por pensamientos correctos, pensamientos que me lleven a hacer la voluntad de Dios. Una mente puesta a disposición de Dios, para que Dios limpie, para que Dios nos transforme, que nuestro actuar cambie a raíz de eso. Ahora,
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Versículo 16, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan, y este es el verbo que estamos resaltando de mantener, mantengan siempre limpia la conciencia. Es un trabajo, es un actuar, es un hacer, es mantener siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Saben qué? Podemos hablar con muchas personas en esta vida y muchos nos van a decir que no creen, que ellos no han experimentado a Dios. Pero si hay algo que van a tener de cierto es que pueden ver en nosotros lo que Dios hace. No pueden experimentar en ellos porque niegan a Dios, pero pueden ver en nosotros eso. Podemos ser de bendición en eso, podemos callar la crítica, el hecho de que nos digan locos, de que nos digan fanáticos, de que nos digan tantos otros calificativos que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, con una buena conducta basada en una conciencia limpia delante de Dios, limpia con la sangre de Cristo, de que Él guíe nuestros pasos, de que Él guíe nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro hacer. Implica que mantengamos, que nos esforcemos por esto. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Muchos han venido y han compartido con nosotros mucho tiempo en la congregación. Muchos han estado entre nosotros diciendo que son del Señor. Pero el resultado fue que su fe naufragó por otros lados. Por eso nos dice, aférrate a tu fe en Cristo, mantené limpia tu conciencia. Son consejos, ¿no?, de Pablo a Timoteo y diciéndole, hacelo. ¿Querés ser un fiel siervo de Dios? Aférrate a tu fe y mantené limpia tu conciencia. Hebreos 13:18 dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Deseamos, ¿no?, comportarnos con integridad. Tiene que estar en nosotros esto. El hecho de querer mantener nuestra conciencia limpia. Desear que nuestro comportamiento sea el adecuado, sea el que Dios espera de mí, para que esto, ¿no?, que sea una vida íntegra en todo, en absolutamente todo lo que hacemos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19. Es una hermosa conclusión de lo que venimos charlando, de lo que venimos leyendo, de lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que, amados hermanos,
podemos, ¿sí? Qué hermoso esto, ¿no? Podemos ahora entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Podemos ahora, quien quiera que esté en este lugar, cualquiera que sea su decisión, cualquiera puede acceder a ser limpio, a entrar con confianza a pedirle algo, a clamarle por perdón, a clamar por restauración, a pedir por limpieza. Está habilitado esto para todos. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al santísimo lugar, ya que en otras versiones dice, ahora tenemos acceso al lugar santísimo, que antes estaba establecido solo para el sumo sacerdote y con posibilidad limitada al año. Y hoy podemos hacerlo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Hay alguien que nos gobierna, que es Cristo, que es el Señor Jesús. Él gobierna la casa de Dios. Él está al mando de esto, no nosotros. No hay competencia en cada uno de nosotros. La competencia viene de Dios, en que Él dio a su Hijo por nosotros, para nosotros, para que vayamos a Él. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y quiero hacer énfasis en esto, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. ¿Sí? Podemos todos los que estamos en este lugar. No hay nadie que no pueda acercarse con confianza a Dios. No hay pecado, no hay maldad, no hay nada en nuestra mente que nos pueda acusar de no poder acercarnos a Dios. Dios pone a disposición su presencia para que le clamemos, para que le pidamos perdón, para que entreguemos nuestra vida, para que derramemos nuestra vida delante de Él. Para todos, creyentes y no creyentes, está abierta la puerta para ir ahí. Cualquiera sea nuestra situación. Dice, versículo 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. La venida del Señor está pronto y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos entreguen su vida a Él, que crean en el sacrificio de Cristo. Está abierta la posibilidad. Hermanos, procuremos mantener, tener, conservar, desear, tener una conciencia limpia, no por nuestros esfuerzos suficientes, no por nuestra capacidad de ponernos a trabajar nosotros, sino por la competencia que viene de Dios por Cristo Jesús. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay nada que el Señor no pueda restaurar. Tenemos esto, plena confianza de que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos alienta, nos renueva las fuerzas. Tenemos la contracara, ¿sí? Y no quería dejar de leer esto y con esto cerramos, ¿no? Tenemos la contracara de aquellos que no tienen el deseo de seguir a Dios, de honrar a Dios con su vida, de darle la espalda a Dios. Y dice, incluso muchos de esos que le dan la espalda a Dios a veces están en las iglesias, están en las congregaciones,
¿sí? Y Dios nos manda a advertir si hay falsos maestros que enseñan cosas que sean contrarias a estas, ¿no? Recuerden que aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no discierne esto, que no entiende que la sangre de Cristo nos puede limpiar, que tiene estos 3 eslabones, la moral, la conciencia, y tiene el Espíritu Santo de Dios, la ley de Cristo grabada en su corazón, solo discierne entre bien y mal. Y son muchas veces los que dicen que está bien y que está mal, simplemente. Y no media nunca la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. La Reina Valera dice, tienen cauterizada la conciencia, ¿no? Yo me acuerdo, aprendí esa palabra muy de chiquito porque me sangraba mucho la nariz, ¿vieron? Cuando estamos al sol o algo, y me quemaron, me cauterizaron una vena dentro de la nariz, ¿no? Y es eso, tienen quemada la conciencia, no sienten, no tienen sensibilidad ya a nada. Y muchas veces hacen esto, enseñan cosas que son demoníacas, que son mentirosas, llevan vidas hipócritas, demandan cosas que no cumplen, que no desean, que no mantienen, que no buscan. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, para los incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. ¿Sí? Tienen la conciencia ocupada en otras cosas, corrompida, ¿no? ¿Cuánta gente entiende que lo que está haciendo está mal y sin embargo lo hace? ¿No? ¿Cuánta gente sabe? Justo veníamos hablando de mi esposa de una noticia que salió en el diario de una empresa que prometió casas y no las hizo, ¿no? Tienen la mente corrompida, no cumplen con lo que prometen y muchísimas otras actitudes más. ¿Sí? Yo trabajo en un ambiente, obviamente todos trabajamos, ¿no? Como decimos cuando éramos más chicos, el ambiente secular, ¿no? Que es nuestro trabajo de todos los días. Estoy ahí en mi trabajo secular y en la oficina y me he cruzado con infinidad de cosas, ¿no? Trabajé desde muy chico, entonces está bueno, muchas cosas por inocencia. Una vez alguien me dijo, yo te miento para que cuando vos llames, crea que lo que estás diciendo es verdad. Me destruyó con 25 años que alguien me estaba engañando. Me decía que sí, para que yo vaya y hablara con otro y dijera, no, sí. Y asumiera el compromiso de cosas que no eran posibles. Y es doloroso, hermanos, la mente de las personas que están lejos de Dios, están corrompidas. Son hipócritas, son mentirosos, tienen cauterizada la conciencia. Pero vuelvo a recalcar lo que vimos antes. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios pueda cambiar. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar cualquiera sea la situación, la mente, la condición. Procuremos, hermanos, mantener una conciencia limpia delante de Dios. Que nuestra vida testifique que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que transforma, que cambia, que limpia cualquiera sea nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro actuar, nuestro camino. Que el Señor bendiga su palabra y que ojalá esto pueda tocar nuestros corazones como lo hizo con el mío
y que Dios nos ayude a esto, a lo que clamamos siempre, por la unidad de la iglesia, para tener esto.